nos estén viendo, que nos están acompañando. Espero que nuestros corazones estén preparados para escuchar a Dios. No es al hombre a quien venimos a escuchar, no es simplemente un momento de escuchar algunos consejos, algunos mensajes. Vamos a escuchar la voz de Dios, la voz de aquel que solamente con pronunciar una palabra creó todo lo que usted y yo vemos, y la voz que un día escucharemos nosotros para la recompensa eterna, que es la salvación de nuestras almas, o el castigo eterno, que será la perdición eterna de nuestras almas. Esa es esa voz a que venimos a escuchar hoy. Así que les invito a que vayamos a Efesios capítulo 4. Hoy será la tercera parte del subtema ¿Cómo luce una vida transformada por la verdad? Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 24. Efesios 4, 17 al 24. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad. Vamos a orar, y luego vamos a estar meditando en estos versículos que nos van a ir llevando a otras ideas para poder seguir siendo edificados. Ciérrala, por favor. Oremos. Dios amado y eterno Señor, pedimos que por favor nos concedas en estos momentos tener todos nuestros sentidos puestos en lo que vamos a leer, porque espero, Señor, que todos tengamos nuestras Biblias en las manos. Te pedimos que nos ayudes las palabras que están allí escritas, entren a nuestros corazones, los penetren, los quebranten, y no seamos solamente oidores emocionales, que digamos amén a algunos principios, sino que seamos oidores y hacedores, que estemos dispuestos a ponerlos en práctica, aun cuando no los entendamos, o aun cuando ese viejo hombre se resista. Que aprendamos, Señor, a ser obedientes, y que fruto de esa obediencia nosotros podamos reflejar a aquellos que nos ven, que nos rodean, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de la ignorancia al conocimiento, que hemos pasado del engaño y de la mentira a conocer la verdad. Háblanos, instrúyenos, porque para eso nos hemos reunido, Señor, para adorarte, y en este momento para adorarte por medio de la reverencia, al exaltar tu palabra, Señor, y al darle a ella la importancia que merece, al concentrarnos y al olvidarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor, a imitar a María, Señor, que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar su voz, olvidándose de todos los quehaceres, olvidándose de todo lo demás. Que ese sea nuestro sentir y nuestra actitud en estos momentos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje nosotros encontramos ya enseñanzas doctrinales prácticas. Recuerde que la carta a los Efesios, al igual que otras cartas escritas por el apóstol Pablo, tiene una primera parte que es doctrina
teoría y tienen la segunda parte que es la práctica. Es decir, primero nos muestra qué es lo que Dios nos enseña, qué es lo que nosotros somos y luego nos dice cómo poder aplicar lo que Dios nos enseña y aplicar lo que nosotros somos ahora. En este caso, Pablo está hablando con los hermanos en Éfeso y les dice primeramente, esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué dice como los otros gentiles? Porque recordemos que la iglesia en Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Muchos que venían del paganismo, de la idolatría, habían creído en el Evangelio, habían obedecido el Evangelio, se habían convertido al Señor, ahora estaban en la iglesia, pero parecía que a muchos, o parecía que muchos todavía no habían entendido que ser cristiano no es ir a la iglesia. Y eso es un error que tienen las personas. O sea, las personas piensan que son cristianos cuando están en la iglesia. Que son cristianos porque llevan una Biblia, que son cristianos porque oran. Pablo les está diciendo, no, si ustedes de verdad se han convertido al Señor, no anden como los otros gentiles. Es decir, la vida de un creyente tiene que estar afectada por completo. La vida de un creyente tiene que ser distinta en todo, absolutamente en todo, a la vida de un incrédulo. Y lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, es triste y es lamentable, porque hoy en día, hermanos, hemos llegado a secularizar la iglesia del Señor, a secularizar el cristianismo, al punto que quiere presentarse un evangelio que vaya más de acorde con la sociedad. Es decir, estamos buscando métodos, estamos buscando técnicas para poder parecernos un poco al mundo y que el mundo se sienta atraído a la iglesia. Es decir, si al mundo le gusta esta música, vamos a meter esta música en la iglesia. Si al mundo le gusta que estas cosas, vamos a meterlas a la iglesia. Si al mundo le gustan las tradiciones, bueno, vamos a enseñarles que las tradiciones no son malas, son buenas, si usted no le pone el corazón, no importa, usted sigue adorando a Dios, para atraer a esas personas. Es decir, estamos, hermanos, dejando que el mundo comience a tomar control de lo que nosotros vivimos y practicamos como creyentes. Ahora ya no se predica un evangelio teológico, es decir, ya no es un evangelio que vaya dirigido a Dios. Ahorita es un evangelio antropológico, es decir, el hombre ahora es importante. Ahora el mensaje es, Dios tiene un plan maravilloso para ti porque tú eres muy valioso para Dios y Dios está rogando que tú te conviertas. Y todo eso es verdad. Pero ¿cuándo le vamos a enseñar a las personas que si no se convierten se van a condenar por toda la eternidad? ¿Cuándo le vamos a enseñar que Dios tiene un plan para todas las personas, pero que si ellas se resisten a ese plan, vivirán en el infierno por toda su vida? ¿Cuándo le vamos a enseñar eso? No, ahora el evangelio es más antropológico, es decir, lo que importa a la persona. O sea que si la persona quiere un lugar donde sentirse bien, vamos a hacerlo sentir bien. Si la persona quiere que no se le afecte su vida, que no se involucren en su vida, que lo dejen vivir como él quiera, todavía en los pecados del viejo hombre, pero que venga a la iglesia, entonces vamos a hacer eso, no nos vamos a meter en su vida. Vamos a enseñarle que lo importante es que Dios quiere que esté aquí el primer día de la semana, los días que hayan reuniones. No, hermanos, el evangelio se está diluyendo. Estamos cayendo, hermanos, en el secularismo. Nos estamos dejando llevar por el mundo y eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Éfeso. Muchos creyentes estaban asistiendo a las congregaciones y muchos querían vivir una dicotomía. ¿A qué me refiero con eso? Una vida en la iglesia, una vida en el mundo. Y Pablo les dice, no, hermanos, no piensen que la iglesia es un buffet donde usted viene a escoger lo que le gusta. Ser un hijo de Dios es entregar toda nuestra vida, es dedicar toda nuestra vida y es hacer cambios radicales en toda nuestra vida. No es solamente emociones, no son solamente palabras, no es solamente profesar ser cristiano, no es solamente decir yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo le oro a Dios, yo ruego a Dios, yo me madrugo a hacer oración, a hacer ayunos. Hermanos, eso lo hacían los judíos. Usted lee Jeremías capítulo 7, eso lo hacían los judíos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Jeremías? Ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di a la casa de Jehová. ¿Por qué vienen a traerme ofrendas? ¿Por qué vienen a traerme sacrificios? Si ustedes tienen las manos manchadas de sangre, límpiense, purifíquense y luego si vengan y estemos a cuentas. Y él les dijo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y diles a ellos que no se engañen con palabras de mentira diciendo casa de Jehová es esta.
Porque a veces nosotros pensamos eso, que cuando pasamos las puertas del local, entonces somos espirituales. De las puertas del local para afuera podemos vivir de cualquier manera. Incluso cambiamos nuestra forma de vestir. O sea, vamos a la congregación con cierta forma de vestir, pero estamos en el mundo y nuestra forma de vestir no importa. Es decir, el Espíritu Santo se me mete cuando yo me congrego y se me sale cuando yo estoy fuera del local. Hermanos, esa es la dicotomía en la que estamos viviendo. Estamos practicando un cristianismo diluido, mezclado. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia del Señor en Éfeso. Y es a ellos a quienes Pablo les dice, hermanos, no anden como los otros gentiles. Ellos andan con una mente vacía, porque la palabra vanidad no viene de vanidoso, de las personas que quieren arreglarse y se sienten más hermosas que otras. No, es una mente vacía, es una mente hueca que no tiene aquí adentro la voluntad de Dios. Puede que sepa muchas cosas, puede que entienda muchas cosas, pero la voluntad de Dios no está en su mente. Es lo que le dice el versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20. Más ustedes, está hablando con los creyentes, y les está diciendo, ustedes no han aprendido así. Y mire lo que dice la versión 60, la Reina Valera, la reina de las versiones, como lo llama un predicador. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Escuche, hay diferencia entre uno aprender cosas de alguien y aprender a alguien. Aquí no está diciendo, ustedes no han aprendido así de Cristo, sino a Cristo. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios nos muestra a Cristo, hermanos. Todo lo que usted y yo leemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo apunta a una sola persona, Jesús. Y nosotros, cada vez que leemos la palabra, no la leamos apartada de Jesús, no la leamos como, bueno, esto es una historia del pueblo de Israel, esto es una historia del libro de esto es una historia de este otro libro. No, hermanos, todo eso tiene una relación. Y por eso, algún día, si Dios nos lo permite, vamos a ver cómo desde el Génesis nosotros encontramos el plan de redención y cómo en Apocalipsis vemos, hermanos, el resultado de todo ese plan de Dios desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Y sabe cuál es el tema central de todos los temas que se encuentran en la Biblia? Jesús y su venida. Jesús es el maestro y Jesús es la materia que debemos aprender. Él es quien nos enseña y a Él es a quien debemos conocer. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Esto es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos en Éfeso. Hermanos, ustedes no aprendieron así a Cristo. Cuando nosotros les predicamos el Evangelio, no les dijimos que ustedes lo único que tenían que hacer era profesar ser creyentes, reunirse cada primer día de la semana y vivir como quieran. No, hermanos. Nosotros les enseñamos que toda nuestra vida debe estar transformada por la voluntad de Dios. ¿Cómo se ve una vida transformada por la voluntad de Dios? Veíamos nosotros el domingo pasado el versículo 25 y hasta el versículo 27. Ahora miremos lo que nos enseña el versículo 28 y tenga en cuenta que lo que estaba pasando en Éfeso es posiblemente lo que pueda estar pasando hoy en día con muchos de los que profesamos ser hijos de Dios. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo primero que llama la atención este pasaje, hermanos, es que esta exhortación no está dirigiéndose a un tiempo pasado. O sea, no está diciendo, el que hurtaba, qué bueno que dejó de hurtar. Sino que les dice, el que hurtaba, no hurte más. Escuche, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Éfeso? Que habían miembros que en la actualidad seguían robando. Escuche, miembros en la iglesia del Señor. Porque es que a veces las personas muy distorsionadas de lo que es la iglesia del Señor. Y muchos de nosotros pensamos que en la iglesia del Señor están todos los santos, todos los impecables, todos los que podemos ya, si queremos, canonizarlos, porque ya no rompen ni un plato, como decimos nosotros, no matan ni una mosca. No es verdad, no es verdad. En esta congregación en Éfeso, habían miembros que a pesar de haber profesado ser hijos de Dios, y que como lo veíamos en la semana pasada, en el versículo 13 y el versículo 14, habían oído y habían creído y habían sido sellados con el Espíritu Santo, aún seguían robando. Y la exhortación de Pablo es, el que hurtaba, no hurte más. Deje de practicar eso, hermano.
Uno puede decir, uy, esos hermanos de Éfeso eran tremendos. La pregunta es, ¿acaso hay alguno de nosotros que sigue practicando este pecado? ¿Será que dentro de la iglesia del Señor todavía hay creyentes que siguen robando? Y algunos dirán, no hermano, yo la verdad, desde que me convertí, no he vuelto a quitarle un peso a nadie. Te hago una pregunta, ¿tú eres empleado? ¿Tú trabajas tu tiempo completo? ¿Tú dedicas tu tiempo completo a las labores que se te han encomendado? ¿Tú no pierdes tiempo? ¿Tú no llegas tarde? ¿Tú no te vuelves lento para trabajar y producir? ¿Tú eres diligente en todo lo que te mandan? ¿Tú dedicas todas tus energías a esas labores? Porque si no lo estamos haciendo, estamos robando. Porque aquella persona que nos paga por un tiempo determinado y por una labor determinada y por unas capacidades determinadas en las cuales usted y yo debemos dedicar nuestras energías por completo en esas 8 horas o 10 horas o 6 horas o en las horas que Dios está permitiendo que se elabore en estos tiempos de pandemia. Si tú y yo no lo estamos haciendo, estamos robando. Cuando vamos a comprar a la tienda y nos dan de más, nos devuelven de más, volvemos a esa tienda y le decimos, mire, usted me devolvió de más. O decimos, no, ese supermercado tiene mucha plata, ellos no pierden nada, más es lo que roban. No, no es lo que hace el supermercado, es lo que tú y yo hacemos. Nos devolvemos a entregar el dinero y decirle, mire, esto no me corresponde, yo pagué por este artículo soy consciente que vale tanto, usted me devolvió de más, no importa si usted está ganando mucho, yo pagué por este artículo, este dinero es suyo. ¿Lo hacemos? Porque si no lo hacemos, estamos robando. Hermanos, hay muchas formas de robar. No es solamente ir a sacarle el dinero a las personas. Cuando vendemos un artículo y lo vendemos sabiendo que le estamos ganando lo suficiente para liberar los gastos y tener una ganancia, y nosotros le incrementamos los precios, estamos robando. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios quiere que nosotros aprendamos? El cristianismo, hermano, no es solamente venir y cantar al Señor y alabado sea el Señor. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Acaso no adoramos a Dios y no alabamos a Dios con una vida íntegra? ¿Con una vida honesta? Los hermanos en Éfeso estaban cayendo en eso. Y Pablo les dice, el que hurtaba, no hurte más. Bueno, ya no hurta más, listo, ya no vuelvo a robar, ya devuelvo el dinero completo, ya no le subo a los materiales, ya no le subo a los productos. ¿Ahora qué hago? Trabaje. Escuche, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Escuche, trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escuche, hermanos, no es solamente dejar de hacer lo malo. En Jeremías 7 dice, dejar de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno en esto? Trabaje. ¿En qué, hermano? En lo que te salga. Porque es que hay muchos que no están trabajando porque es que se graduaron de abogados, de médicos, se graduaron de administradores y hasta que no les salga un empleo con esas características, no, yo no voy a rebajarme porque yo no estudié para dedicarme a manejar un taxi, para ir en una tienda, para estar limpiando de pronto mesas. Hermano, la palabra no dice trabaja en lo que tú quieras. Trabaja, hermano. Si tú antes robabas, ahora ya no, ahora trabaja, dedícate a hacer lo que es bueno con tus manos para que tengas que compartir con el que padece necesidad y tú no te conviertas en una carga para la iglesia del Señor. Porque hay algunos que tras esa justificación de no conseguir el puesto para el cual ellos están apuntando, porque para eso se prepararon, entonces terminan convirtiéndose en una carga para la iglesia del Señor. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Porque este problema, hermanos, no es exclusivo de la iglesia en Éfeso y tampoco, hermanos, se quedó en el pasado. No podemos pensar, bueno, eso pasaba en la iglesia de Éfeso allá hace 2000 años. No, estos son principios para todos nosotros, para la iglesia de hoy. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 3.10. Ahorita vamos a ver la primera, pero está en 2 Tesalonicenses 3.10. Dice la palabra, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Escuche cuál era la orden. Si alguno no quiere trabajar,
¿Que qué? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Escuche, y hago la aclaración, no dice que si alguno no está trabajando, dice si alguno no quiere. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un hermano que sea diligente, que esté buscando empleo, que se dedique a cualquier cosa que le salga, pero llegue un momento en el que no encuentre un empleo. Llega un momento en el que se escasea, como ha pasado ahora, donde muchos hermanos han sido despedidos, donde muchos miembros de la iglesia del Señor han perdido sus trabajos y otros han tenido que cerrar sus negocios. No está hablando del que no puede, está hablando del que no quiere. Y hay en la iglesia del Señor algunos que no quieren trabajar. Tienen oportunidades y las desperdician para justificarse y seguir en esa holganacería. Lo que hacen es que se van a trabajar, pero se portan mal, no son responsables, pierden tiempo y con justa razón los despiden. Entonces dice, hermano, yo hice el intento, pero mire, no me dejaron. ¿Quién te va a dejar? Y más aún nosotros como cristianos, que debemos de ser las primeras personas en llegar al trabajo, las últimas en irnos, las personas más diligentes, las personas más amables, las personas con más dedicación, las personas que le estemos dando ejemplo a los demás. Y más si trabajamos con hermanos de la iglesia del Señor. Porque a veces pensamos, bueno, es el hermano, él entiende si yo llego tarde, él entiende si yo pierdo tiempo, él entiende si yo, hermano, es que estoy compartiendo un mensaje por WhatsApp. Ah, no te pagan por compartir mensajes por WhatsApp. Hermano, pero es que la palabra de Dios tiene su tiempo. Él te contrató para que trabajaras. Él no te contrató como oficinista para que tú estés difundiendo mensajes de WhatsApp. Él te contrató para producir y tú tienes que ser responsable. Pero como no lo somos, entonces terminamos sin trabajo y ahora, hermanos, estoy sin trabajo, hermanos, el arrendo, hermanos, los servicios, hermanos, la comida, hermanos, el transporte, hermanos. La palabra dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Ay, hermano, qué palabra tan dura. No, yo no la escribí. Yo no me la inventé anoche. Yo no cambié lo que está escrito. Este libro está escrito hace más de 2000 años. Y Dios desde el principio le quiso enseñar al hombre que el trabajo no es una maldición, que el trabajo no es como la canción del negrito del batey, lo hizo Dios como castigo. No, hermanos. El trabajo es una forma de imitar a Dios, porque Dios también trabajó en el primer tiempo, al inicio de la historia, y sigue trabajando. Porque Jesús luego dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y hay algunos que pensamos que al llegar al cristianismo, no, la iglesia me ayuda, los hermanos me ayudan. Y es decir, estamos viendo a la iglesia como una beneficencia. No la estamos viendo como el reino de Dios, sino que estamos yendo detrás de los panes y de los peces. Pablo les dice, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Escuche, no trabajando en nada, es decir, tienen la posibilidad de trabajar en algo y no trabajan en nada. ¿Qué es lo que les dice Pablo? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, no es un consejo, no es solamente una sugerencia, bueno, hermanos, y usted de pronto no le gustaría trabajar en otra cosa. No. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la autoridad de Jesús, que trabajando, ¿cómo? Algunos quieren trabajos livianos. Ay, hermano, ¿y allá hay que hacer fuerza? Sí, más o menos. No, es que a mí la fuerza no me gusta. Hermano, ¿y hay que estar de pie? ¿Cuántas horas? 8 horas. No, hermano, es que a mí no me gusta estar de pie. Aquí la palabra dice, trabajando sosegadamente, es decir, esforzadamente. Coman su propio pan. Escúcheme, hermano, lo que dice la palabra de Dios. El que hurtaba no hurte más, ahora trabaje. Pero no solo para suplir sus propias necesidades. El trabajo, hermano, también nosotros debemos usarlo para contribuir para las necesidades, primeramente de nuestra familia y también de los que están cerca de nosotros. Y en este caso, hermanos, puede ser un hermano en Cristo que esté pasando por una necesidad. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, mire lo que enseña la palabra. Esto lo estamos estudiando con el grupo de hermanos que colaboramos el día martes. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, acérquese a alguno de ellos y ellos se la van a responder.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Escuchen, no está diciendo solamente trabaja para ti, trabaja para tu necesidad. No, si tú tienes familia y en este caso tienes viudas, es decir, familiares que han quedado sin ningún sustento, y tú eres su hijo o tú eres su nieto o nieta, tú debes aprender a ayudarles, a recompensarlos, porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Y mira lo que dice el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, es peor que una persona del mundo. Y eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Por eso les dice, ya no anden como los otros gentiles. Ustedes tienen que modelar otra forma de vivir. Si alguien no está trabajando para sus propias necesidades y para las de su familia, es peor que un incrédulo. Lo que está diciendo es una vergüenza para el Evangelio, porque ni siquiera los incrédulos hacen eso. Los incrédulos se esfuerzan por conseguir un empleo. Los incrédulos se esfuerzan por salir, y usted los puede ver vendiendo bonais, vendiendo crispetas, vendiendo maní en los semáforos, limpiando vidrios, parqueando carros, parqueando motos, lavándolos. Y muchos de nosotros decimos, no, ese trabajo no es para mí. Somos peores que un incrédulo si no estamos dispuestos, hermanos, a suplir las necesidades nuestras y las de nuestra familia. Y mire lo que dice en el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Escuche, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Estamos hablando de mantenimiento, no de una ayuda que se necesite en el momento. Una ayuda, hermano, la iglesia está llamada a ayudar a todos los necesitados. Pero el sostenimiento es un deber de los hijos o de los nietos creyentes. Ese es el deber de los hijos creyentes. Sostener a sus padres, sostener a sus familiares. El sostenimiento. ¿Para qué? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son necesitadas. Es decir, que no se grabe la iglesia al punto que no quede, para que cuando llegue alguien que realmente necesita, que no tiene absolutamente nada, que ha quedado solo, como leíamos nosotros en los versículos anteriores, que ha quedado sola, que no tiene de dónde echar mano, que no tiene ni siquiera para el diario, la iglesia pueda sostener a esa viuda. Pero si hay otros que pueden ser sostenidos por el trabajo sosegado de sus familiares, dice la palabra de Dios, manténganlos ustedes, sosténganlos ustedes. Si es necesario, llévatela a vivir a la casa para que te salga más económico. Ocúpate de ella. Así como ella se ocupó de ti, ahora ocúpate tú de ella. Ese es el mandamiento de Dios. No es, no, ahí yo doy 100,000 pesos para ver qué hacen con ellos. No, es ocuparnos de la persona. Es dedicarle tiempo a la persona, que ahora necesita que nosotros le dediquemos tiempo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Ahora, este pasaje, hermanos, nos enseña que nosotros debemos ayudar a los necesitados trabajando. Hermanos, cuando tú y yo trabajamos, porque por la gracia de Dios tenemos un empleo, no pensemos solamente en nosotros, en nuestras necesidades, porque es algo que a veces nosotros pensamos. Pensemos en la necesidad de la iglesia, hermanos. En 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escuchen, estos hermanos estaban pasando por pruebas, tribulaciones y necesidad. Pregunta, ¿en qué estado nos encontramos nosotros ahora? ¿No es igual? ¿No estamos pasando por pruebas, por tribulaciones y en necesidades? Pero eso no fue un impedimento para que estos hermanos quisieran ayudar, quisieran ofrendar, quisieran dar para otros que estuvieran en una condición más precaria que ellos. Porque ellos estaban pobres, ellos tenían una profunda pobreza. Pero escuche, aún en esa profunda pobreza podían decir, hermano, pero esto lo puedo compartir.
Hermano, tengo necesidades, pero tengo lo necesario, ahora puedo compartir con esto otro y sigo confiando en Dios. Y no dejaron de ofrendar, no dejaron de ayudar, no dejaron de dar. Por medio de ese trabajo que Dios nos da, compartamos para las necesidades de otros. Eso es lo que Pablo quería transmitirle a la iglesia en Éfeso. A la hora de administrar nuestras finanzas, hermanos, no actuemos como el resto del mundo. ¿Cómo actúa el resto del mundo? Bueno, cuando recibe el dinero, ¿qué hace? Piensa en sus gustos. Bueno, sé que muchos son responsables y piensan en arrendos, servicios, comida, salud, pero hay otros que reciben dinero y como no tienen esas responsabilidades, ¿saben qué piensan? Ropa, zapatos, equipos de última tecnología, ajuares, no sé cómo le llaman, alhajas, anillos, aretes, pulseras, ya no tienen dónde echarlas, tienen que estar regalando porque tienen demasiadas. Hermano, no administremos nuestro dinero como el mundo, administrémoslo como hijos de Dios. Dios nos ha dado ese dinero, hermanos, compartamos con otro que padece necesidad. Tengo 8 pares de zapatos, ¿para qué quiero 10? Ya tengo 8, porque eso es más o menos el promedio que tienen muchos. 5, 6, 7. No es como los judíos que tenían 1 o 2. Y queremos más. Y es que salió este nuevo color y salió esta nueva moda. No, hermanos, pensemos como creyentes. Si estamos recibiendo algo de parte de Dios, porque las riquezas y el oro vienen de parte de Dios, no pensemos solamente en nosotros. Compartamos con las necesidades de otros. Ahora, yo entiendo que hay muchos familiares nuestros y familiares de miembros de la Iglesia del Señor que sufren por la mala administración y la irresponsabilidad de aquellos que tienen el deber de llevar el sustento al hogar, porque terminan gastándose el dinero en cosas que no deben. Yo no sé si usted se dio cuenta que el día viernes fue el día sin IVA y me sorprendió escuchar las palabras de un hombre que iba conduciendo y le decían, ¿cómo ha estado el tráfico? Y dice, terrible. La gente hace apenas unos días se estaba quejando y pidiéndole al gobierno comida, pero hoy salieron a comprar. No entiendo. No entiendo cómo es que le están reclamando al gobierno que no hay comida, pero se fueron a los almacenes a comprar, y no 1 ni 2. Si usted vio las imágenes, por montones, haciendo fila desde muy temprano hasta altas horas de la noche, en carro, en moto, no respetando la distancia uno encima del otro. Todo por gastar el dinero que posiblemente no tenía. Espero que ningún creyente haya caído en esto, que no teniendo un dinero se haya gastado ese dinero que todavía no tiene. Como dijo alguien, hay muchos cristianos que se gastan el dinero que no tienen para impactar a personas que ni siquiera los conocen. Porque queremos gastar y montar fotos para que vean lo que compré, lo que conseguí. Personas que ni siquiera nos conocen, gastándonos un dinero que ni siquiera tenemos todavía. Hermanos, no debe ser la mentalidad de un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe ser distinto. No anden como los otros gentiles. La verdad, hermano, no solamente transforma el día domingo 2 horas. La verdad tiene que transformar todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Ahora, versículo 29 y versículo 31 de Efesios. No pierda Efesios porque ahí estamos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, la verdad transforma nuestra forma de hablar. Escuchen, la verdad transforma nuestra forma de hablar. Las palabras corrompidas que se mencionan aquí, hermanos, esa palabra corrompidas, en otras versiones dice palabras dañinas, palabras que destruyen. Y hay una versión, hermanos, que traduce esa palabrita de otra manera, hermanos. Y es la palabrita que se usa para referirse a un olor putrefacto, a un alimento en descomposición o a un cuerpo en descomposición. ¿Usted sabe, usted ha experimentado el olor de un alimento en descomposición? ¿Unos frijoles vinagres? ¿O un animal muerto que se está descomponiendo? ¿Usted ha olido, perdóneme la expresión, usted ha sentido ese olor? ¿Es agradable ese olor? No, no es agradable. Este pasaje es eso, que nosotros no debemos tener palabras que cuando salgan a las personas les causen náuseas. ¿Y este no es cristiano?
¿y esta no es cristiana? ¿Y por qué dice esas cosas? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, que nuestras palabras no causen repugnancia en los oídos de otros. Ahora, no olvidemos el contexto, porque el contexto nos ayuda a entender a qué se refiere con palabras corrompidas y cuál es su origen. Versículo 25 habla desechando pues la mentira. Versículo 26 habla de airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Bueno, cuando usted y yo experimentamos el enojo por algo que nos hicieron, nos irritamos, posiblemente, hermano, las palabras que salgan de nuestra boca van a ser palabras corrompidas. ¿Por qué? Porque estamos afectados, porque nuestro corazón está afectado. Y hasta que usted y yo no desechemos la mentira, la ira y el enojo, muy fácilmente, hermanos, podemos dañar a las demás personas cuando hablamos en ese estado. Escuche, una persona irada no controla lo que dice. Y después, ay, perdóneme, es que no me controlé. El problema no es que no se controló, el problema es que había algo en su corazón. Porque Jesús dice, de la abundancia del corazón, no es por el momento, es de la abundancia. Jesús no dice, de lo poquito que había en tu corazón salió una milésima parte. No, de la abundancia. Es decir, cuando usted y yo tenemos palabras corrompidas y salen, así sean una o así sean dos, ¿usted sabe cómo está entonces el corazón? ¿Ya se imaginó en qué proporciones está nuestro corazón de dañado? Porque Él dice, de la abundancia sale. Es como cuando usted coge una jarra y usted la llena y usted le comienza a echar gotas. ¿Qué es lo que va a salir? Goticas. ¿Pero por qué salen goticas? ¿Por qué empiezan a estilar goticas? Porque la jarra está llena. Es decir, si la jarra estuviera vacía y usted echa gota, la gota no sale. Pero es tanta la maldad, es tanto el enojo, el resentimiento que hay en nuestros corazones, que a veces comienzan a salir esas pequeñas gotas. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo les dice, no, hermanos, ustedes no deben hablar así, porque ustedes no son como los otros gentiles. Ninguna, escuche, ninguna. Ay, hermano, pero es que se me salió porque si yo no la hubiera dicho, pasan por encima mío. Es que si yo no la digo, entonces se aprovechan de uno. Ninguna, ninguna es ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un predicador decía que nuestras palabras, cuando están afectadas por el enojo, son como el maná que cae del cielo. ¿Sabe qué le pasaba al maná que caía del cielo cuando se guardaba de un día para otro? ¿Sí ha leído la historia o no la ha leído? En Éxodo, Dios les dio maná del cielo y les dijo que todos los días recogieran. ¿Y cuánto les dijo que guardaran? Dijo, no guarden. No guarden, no se preocupen, mañana les doy otra vez. Y los que guardaron el maná, ¿qué le pasó al maná? Le crió gusanos. Un resentimiento y un enojo guardado por más de un día crea gusanos en el corazón. Y por eso es que cuando nuestras palabras salen con un olor repugnante, salen con un olor putrefacto, porque algo guardamos aquí dentro de nuestro corazón. Cuando usted y yo no somos problema a tiempo y dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo, hermanos, eso nos va a traer grandes consecuencias. Van a crecer en nuestros corazones raíces de amargura que no solamente nos harán daño a nosotros mismos, sino que van a dañar también a otros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Y esto se meditaba con la iglesia hace unos meses. Yo espero que usted lo recuerde. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Escuche, un problema no resuelto, un enojo guardado, una ira que se atesora por más de un día, comienza a crear raíces de amargura en el corazón.
Y no solamente estorba nuestra relación con Dios, estorba nuestra relación con los demás, estorba nuestra propia salud mental, porque yo no creo que una persona viva tranquila con una mente amargada, pensando mal de aquel que le hizo daño, sintiéndose mal, deseándole incluso que le vaya mal a esa persona, sino que contamina a otros. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente nosotros vamos dejando una estela de malas palabras cuando hablamos con otras personas. Y no me refiero a malas palabras de vulgaridad. Esas las vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo. Me refiero a malas palabras, es que cuando nosotros hablamos, hermanos, muchas veces estamos hablando para dañar la reputación de esa persona, para dañar la integridad de esa persona con la cual tuvimos una diferencia, con la cual tuvimos un conflicto y que yo no lo resolví. Entonces, ahora la solución mía es, por donde quiera que vaya y con cualquiera que hable, decirle lo que esa persona me ha hecho y lo mala que es esa persona. Palabras corrompidas, raíces de amargura que nos estorban y estorban también a los demás. El Señor dice, ya no anden como los otros gentiles. Un cristiano no puede caer en este pecado. Un cristiano tiene que desechar la ira, el enojo, las palabras que dañan, las palabras que destruyen, las palabras contaminadas, las palabras que quieren destruir el carácter de otra persona, la integridad de otra persona, la reputación de otra persona, el testimonio de otra persona, hablando ofensivamente, muchas veces incluso mintiendo. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso, que nos acusan con mentiras, con engaños. ¿Por qué? Porque el corazón quedó afectado, porque no tuvieron la valentía de venir a solucionar ese conflicto con nosotros. Se lo guardaron en el corazón y luego lo que sale de ellos son palabras que están contaminadas y que están dañadas. Usted y yo no lo debemos hacer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted y yo no somos como el resto del mundo. Si usted y yo profesamos ser cristianos, no somos como el resto del mundo. Y si no somos como el resto del mundo, hermanos, no nos comportemos como ellos. Y porque a veces nosotros creemos que la diferencia entre un incrédulo y un creyente es que yo el domingo me madrugo para la iglesia y el incrédulo se va para la ciclovía. No, esa no es la diferencia. La diferencia es cómo vivo después de que vengo de ese lugar. Cómo vivo en la calle, cómo vivo con mi familia, cómo vivo en el trabajo, cómo vivo. Esa es la diferencia. Eso es vivir distinto a los otros gentiles. Pero la razón más fuerte, y creo yo, y espero que sea la que se nos quede en el corazón, la razón más fuerte por la cual ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, está en el versículo 30. Miren lo que dice en el versículo 30 de Efesios capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo creo que en este pasaje tenemos la razón más fuerte que Dios nos da para nosotros no tener ninguna palabra corrompida. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted y yo hablamos de esa manera, con un rencor, con ira o con una raíz de amargura en el corazón, ¿sabe delante de quién estamos diciendo esas palabras? Delante de Dios. Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, está morando en nuestros corazones. Eso es lo que dice Efesios 1:13. Que habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Yo le hago una pregunta. Si hoy viniera Jesús y se sentara en medio de una persona, y usted y yo, que tenemos una diferencia, que tenemos un conflicto, ¿usaríamos palabras ofensivas contra esa persona en la presencia de Jesús ahí? ¿Hablaríamos con gritos? ¿Hablaríamos con enojo? ¿Nos exaltaríamos? Incluso señalaríamos a la persona, y es que usted, como a veces lo hacemos cuando estamos enojados. ¿O cambiaría nuestra forma de hablar? Ay, mire, hermano, lo que pasa es que yo tengo una dificultad y yo le pedí a Jesús que viniera para que él escuchara esta conversación. Cambiaría, ¿cierto? Bueno, hermanos, yo le hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo es real o es una mentira? ¿El Espíritu Santo mora en nosotros o él se queda fuera de la casa cuando vamos a resolver un conflicto en casa? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está, hermanos? No contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuimos sellados. Hermanos, si el Espíritu está en nosotros, nosotros debemos de prestar mucha atención a las palabras que salen de nuestra boca. No permitir que salgan palabras ofensivas, que salgan palabras hirientes o que salgan palabras con el propósito de dañar la reputación de otra persona. No contristemos al Espíritu Santo. Y quiero explicar un poco, hermanos, qué significa contristar al Espíritu Santo. Porque algunos dicen, ay hermano, achicopaló al Espíritu. No, hermanos, el Espíritu no se puede achicopalar. El Espíritu no puede experimentar eso que usted y yo mismo experimentamos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios y Dios no es afectado por nuestras emociones. Dios tiene emociones, pero no es afectado por nuestras emociones. Dios es perfecto. La frase no contristéis se traduce en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera. Escuche, hermano. Y no agravien al Espíritu Santo de Dios. Está hablando de un agravio. Cuando usted y yo utilizamos palabras corrompidas, ofensivas, hirientes, con mentiras, para dañar la reputación de otro, para herir a otro, para ofender a otro, para hacer sentir mal a otro, estamos agraviando al Espíritu Santo de Dios. Yo creo, hermanos, que eso debe colocar un tremendo peso en nosotros para no volver a caer en este pecado, porque estamos ofendiendo a la persona de Dios con nuestras palabras. Escuche, con nuestras palabras. Algunos pensamos, no, yo soy espiritual. Hermano, pero a veces uno tiene que actuar así. No, hermanos, nosotros no fuimos comprados por partes. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19 y 20. Mire lo que dice este pasaje. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo que estamos viendo ahora. El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros, porque han sido comprados por precio. ¿Sabe cuánto le costó a Dios el comprarnos a nosotros? ¿Hemos hecho la cuenta? ¿Sí la hemos hecho? ¿Usted cree que Dios no tenía el suficiente dinero, las suficientes riquezas para habernos comprado si nosotros costáramos dinero? Dios hubiera tenido con qué comprarnos. Pero ¿sabe qué le costó a Dios? El comprarnos a nosotros, entregar a su propio hijo. Eso le costó a Dios. Yo le hago una pregunta. Ustedes que tienen hijos, si alguien los amenaza de muerte y les dice, mira, me entregas todo lo que tienes, hasta lo que llevas puesto, o mato a tu hijo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué harían las madres? Bueno, algunos padres de pronto no, pero sé que las madres inmediatamente reaccionarían. Entregarían absolutamente todo. ¿Sí o no? Por mi hijo, yo lo entrego todo. No importa si me quedo en la calle, no importa si me dejan desnudo, no importa, lo entrego todo. Escuche, Dios hubiera podido haber hecho eso. De su alma y de mi económico. Era un valor, hermanos, incalculable. Era el valor de la vida completa, santa, pura, inocente de su propio Hijo. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La palabra que se utiliza en esta palabra es neuma, en vuestra alma. Glorifiquen a Dios en vuestro espíritu y en vuestra alma, en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Dios nos compró en cuerpo y en alma, hermanos. No compró solamente el espíritu para que nosotros digamos, no, el domingo yo le canto al Señor. ¿Y qué del cuerpo? ¿Y qué de cómo estamos utilizando nuestras palabras? ¿Y qué de cómo estamos utilizando nuestros labios? Ellos también fueron comprados por Dios. Y yo no sé, me disculpan, con los que son muy delicados con los aparatos que les cuesta mucho dinero y los compran. Pero hay hogares donde las personas no permiten que les prendan el televisor, que les toquen el equipo de sonido. Incluso hay lugares donde les disgusta que se les sienten en los muebles. ¿Sí o no? No se me siente que me lo ensucie. No se me acueste que eso no se hizo para dormir. ¿Por qué? Porque les costó. Pregunta. ¿Acaso Dios no se molesta cuando usted y yo le damos un mal uso a lo que Dios compró? Porque Dios nos compró en cuerpo y en espíritu.
Cuando usted y yo le damos un mal uso a nuestra lengua, que también le pertenece a Dios, Dios se disgusta, Dios se molesta, y por eso la palabra es: no agravien, no pequen contra Dios. Y mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. 1 Samuel 2:25. Recordemos lo que dijo David en el Salmo 51, cuando él le pide perdón a Dios. Él no dice: contra Urías he pecado. Él dice: contra ti solo he pecado. Porque cada vez que usted y yo pecamos, hermanos, pecamos contra Dios primeramente. Mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Recuerde que venimos de la idea: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. Y dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Escuchen lo que dice el profeta Samuel. Si el hombre peca contra el hombre, bueno, los jueces van a rogar y se puede hacer algo por él. Pero cuando pecamos contra Dios, que es el caso que estamos viendo, no contristen al Espíritu Santo, no agravien al Espíritu Santo que está en ustedes. Dice: si el hombre pecare contra Dios, ¿quién podrá rogar por él? Hermanos, es grave. Es grave cuando usted y yo utilizamos palabras corrompidas. Es grave cuando usted y yo utilizamos palabras de engaño y de mentira para hacerle daño a otra persona. Es grave cuando queremos dañar la reputación de otro, difundiendo chismes, difundiendo cosas de las cuales nosotros no somos testigos, no estamos seguros. Es grave. No podemos, hermanos, caer en eso. No tomemos este pecado tan a la ligera. No creamos, hermanos, que es como cualquier cosa. Ay, hermanos, sí, es que yo no controlo mi lengua. No, hermanos, aprende a controlarla. Aprende a controlarla. Aprende a controlar tus emociones. Aprende a controlar lo que hay en tu corazón. Tienes un problema, resuélvelo. No dejes que ese pecado te lleve a agraviar al Espíritu Santo de Dios. Así que si lo hemos cometido, pidámosle perdón a Dios. Y si lo estamos cometiendo, pidámosle perdón a Dios y pidámosle que nos ayude a resolver cualquier problema, cualquier conflicto que tengamos. No sea que eso se quede en nuestro corazón y luego de nuestra boca salgan palabras corrompidas. Cristo, hermanos, vino a darnos libertad, no solamente salud. Porque hoy en día se está predicando un evangelio de sanidad. Ya no se predican las demandas de Dios, ahora se están predicando las generosidades de Dios. Y todo el evangelio gira en torno a: Dios te ama y Dios quiere bendecirte y Dios quiere sanarte y Dios quiere darte una casa y Dios quiere darte un trabajo y Dios quiere que te vayas de vacaciones y Dios quiere darte un buen marido y Dios quiere darte unos buenos hijos y Dios quiere darte una casa y Dios quiere darte un título y Dios quiere... ¿Y dónde está lo que Dios pide de nosotros? ¿Dónde está, hermanos? Se está predicando un evangelio de bendiciones, de regalos. ¿Y dónde están las demandas de Dios? Y aquí están las demandas de Dios. No hurten, no mientan, trabajen, ayuden y no tengan palabras corrompidas en su boca. No menospreciemos el sacrificio del Señor Jesús, hermanos. No lo menospreciemos. A Él le costó mucho entregar su vida por nuestros pecados, como para que nosotros volvamos a recaer en ellos. En Salmos capítulo 81, versículo 6, Salmo 81, versículo 6, y vamos terminando. Mire lo que hizo Dios con nosotros. Salmos 81, 6. Si Dios lo permite, dentro de 8 días vamos a ver otro pasaje que lo descubrí. Lo había leído, pero no lo había entendido, pero dentro de 8 días lo vamos a ver. Salmos 81, 6, versículos 81 del 6 al 8, dice la palabra de Dios. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Escuche lo que dice Dios. Yo quité la carga de debajo de tu hombro. Mano, ¿sabe qué carga nos quitó el Señor? La carga del pecado. La carga de la sentencia de la condenación eterna de nuestras almas. Esa carga la quitó el Señor de debajo de nuestro hombro. Hermano, no volvamos a cargarla. Ya el Señor la llevó. Ya el Señor sufrió.
Ya el Señor murió por nuestros pecados. No sigamos llevando esa carga de enojo, de ira, de mentiras, de robo, de irresponsabilidad, de palabras corrompidas. No sigamos llevando esa carga, hermanos. Ya el Señor la quitó de nosotros. Ya nos hizo libres. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dejemos de llevar eso sobre nosotros, hermanos. En conclusión, para el día de hoy, trabajemos honradamente para suplir nuestras necesidades y también para ayudar a aquellos que padecen necesidad por medio de nuestras ofrendas personalmente. Y si hay algo, hermanos, que tengamos contra alguien, si hay algo que nos está afectando, si tenemos una dificultad con alguien, hablemos a tiempo. No esperemos y guardemos como el maná, que lo guardamos de un día para otro y le cría gusanos. No guardemos silencio, el silencio no soluciona muchas veces las cosas. Es hablando las cosas que se pueden solucionar. Si en nuestro corazón hay una carga, saquémosla, hermanos. El Señor quiere que se la entreguemos a Él. No la sigamos llevando. Si hay un rencor, si hay enojo, si hay amargura, hablémoslo, porque mientras usted y yo lo retengamos, seguimos esclavizados y tarde o temprano de nuestros labios saldrán palabras corrompidas, saldrán palabras hirientes, saldrán palabras ofensivas, saldrán palabras a espaldas de esa persona, porque vamos a querer dañar la reputación de esa persona. Él quiere darnos libertad. Él quiere hacernos libres de todo esto, hermanos. Pero nosotros necesitamos decidirnos, vivir conforme al nuevo hombre. A veces se utiliza la frase del nuevo hombre y pensamos que el nuevo hombre lee la Biblia y canta alabanzas. No, el nuevo hombre es uno que ha sido transformado por la verdad y que toma estos consejos de Dios, estos mandamientos de Dios y los pone en práctica. En Santiago, capítulo 3, y termino con este pasaje, hermanos, para darle paso a nuestro hermano Oscar. Santiago, capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Escuche lo que dice: hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esa palabra aquí, maldición, es decir, con esas palabras maldecimos, no está diciendo que usted le desea el mal. La palabra maldecir es una palabra compuesta que significa decir mal de alguien. Cuando usted y yo hablamos mal de alguien, estamos maldiciendo a esa persona. Algunos pensamos, no, yo no le echo maldiciones. Si tú y yo hablamos mal de esa persona, si hablamos para dañar a esa persona, si hablamos a espaldas de esa persona, si hablamos para ofender a esa persona, para herir a esa persona, estamos maldiciendo. Y si somos creyentes, la palabra dice, no debe ser así. De una misma boca no pueden proceder bendición y maldición. No pueden, hermanos. Nosotros fuimos creados por Dios para honrarlo y glorificarlo, y fuimos comprados por la sangre de Cristo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Si nosotros profesamos conocer la verdad, vivamos como personas libres del engaño, de la holganacería, de la falta de responsabilidad. Vivamos libres de la avaricia, de la codicia, del egoísmo. Vivamos libres, hermanos, de estar teniendo rencores, iras y enojos en nuestros corazones. Vivamos libres, hermanos. No sigamos esclavizados a esos pecados. Dios les continúe bendiciendo. Quedamos con nuestro hermano Oscar.